Posiblemente recuerdes que el área de un trapecio se calcula con la expresión base mayor más base menor, todo esto multiplicado por la altura y dividido en 2, lo que te estoy mostrando aquí en la pantalla. Pero en realidad es indiferente el orden o en este caso la manera en que sumes las bases. Puede ser simplemente la suma de las bases. Vamos a reescribir esta expresión de esta forma porque nos va a ayudar un poquito mejor a entender más fácil la integración numérica por el método del trapecio. Además, un pequeño detalle. Estamos acostumbrados a ver el trapecio de forma horizontal, pero al mirarlo de forma vertical solamente hay que ubicar cuáles son las longitudes de las bases, que en este caso son estas dos líneas verticales, y la altura, que sería este pequeño segmento horizontal. Con esto abarcado y teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a empezar a analizar nuestro método numérico. Vamos ahora a trabajar con esta función. No sé cuál sea la expresión que la defina. Simple y sencillamente la vamos a denominar como f de x. Vamos a calcular la integral de la función f de x para valores de 2 a 10. Vamos a poner aquí del 2 al 10. Esto lo que nos está representando es el área que hay debajo de la curva y arriba del eje x, entre la curva y el eje. Si lo queremos graficar, lo que estaríamos buscando sería lo siguiente. A partir del 2 y hasta llegar al 10. Esto sería lo que nosotros queremos encontrar mediante esta expresión. Pero lo que vamos a hacer es, en lugar de tener que integrarlo, vamos a aproximar ese resultado, vamos a aproximar esa área con un trapecio. ¿Cuál sería el trapecio que se formaría? Bueno, aquí tengo estos dos segmentos, únicamente voy aquí a indicar esta línea que me va a permitir completar el trapecio. ¿Está listo? Y el área que voy a estar obteniendo a partir de él sería esta de acá, la que se está formando en este momento. Bueno, ¿cómo quedaría el planteamiento para obtener el área? Bueno, vamos a poner aquí que nuestra área es igual. Tenemos un medio. ¿Por qué un medio? Porque es la fórmula para el área del trapecio, la que te estaba comentando aquí, que debe de multiplicar a la altura, que en este caso es la distancia horizontal. Si nos referimos aquí a nuestro ejercicio y trabajando con el hecho de que vamos a manejar un trapecio, tendríamos que esa distancia o esa longitud sería de 10 menos 2. Vamos a escribirla acá. Vamos a poner un 10 menos un 2. Vamos a cerrar aquí nuestro paréntesis. Y por último, acorde a la expresión que teníamos arriba, hay que multiplicar eso por la suma de las longitudes de estas líneas verticales que representarían la base de nuestro trapecio. Vamos aquí a colocar otro producto. ¿Cuál es la longitud de esta línea? ¿Cómo podemos encontrarla? Imagina que esta es la coordenada 2, tal vez 2,5.5. Para este caso, la altura o esta distancia sería de 5.5, que es la función evaluada en el 2. Así que en lugar del 5.5, para que no te quede de manera ambigua, vamos simple y sencillamente a escribir que la altura es la función evaluada en 2. Para esta otra coordenada, tendríamos el valor de 10, la función evaluada en 10. ¿Cuál es la longitud de este segmento? La función evaluada en 2 la vamos a escribir acá. Función evaluada en 2. Y debemos de sumar la función evaluada en el 10. Este sería el área del trapecio. Claramente no es una buena aproximación al área que nosotros queremos. Recuerda, es la que está entre la curva y el eje X. ¿Cómo podemos mejorar en este caso esa aproximación? Hicimos un trapecio. ¿Qué tal si ahora hacemos dos? Vamos un poquito más abajo en la pantalla. Y vamos a imaginar cómo quedaría si trabajáramos con dos trapecios. Tenemos aquí el eje X, tenemos aquí el eje Y. Las líneas quedarían de esta forma, todavía buscando la aproximación de la integral del 2 al 10. Ahí está el 2, ahí está el 10, pero ahora vamos a tener dos trapecios. Un trapecio que se forma aquí y otro trapecio que se forma en esta parte. Vamos a ubicar las áreas, sería esta sección, esta sección, esta sección y una sección minúscula, vamos a ver si logro pintarla, esta sección minúscula que se está formando
entre la línea, aquí, esta línea del trapecio y la curva. Podemos notar que ahora el área que nos darían estos dos trapecios ya es un poquito más semejante al área que nosotros en realidad estamos buscando. ¿Cómo quedaría ahora el planteamiento para el resultado? Vamos a apuntar aquí. El valor de los trapecios que estoy utilizando es 2 y el área que se obtiene es 1/2 por parte de la fórmula, multiplicando a la altura, acorde a la fórmula que veíamos al principio, pero la altura es la longitud que tenemos aquí para cada trapecio. Vamos a trabajar ahorita con este trapecio. ¿Cuál sería esa distancia? Del 2 al 6 sería un 4. Pero ¿qué te parece lo siguiente? Dado que nosotros nos interesa el límite de 10, bueno, del 2 al 10, yo puedo plantear lo siguiente. Vamos a poner aquí, el 10 fue el último valor, menos el 2, que es el primer valor de la integral definida que queremos aproximar, y lo vamos a dividir entre el número de trapecios, que sería un 2. Tenemos aquí la expresión que empieza a formar parte para obtener el área de este primer trapecio. ¿Cuál es la longitud de este segmento? Bueno, sabemos que es 2, f de 2. Por lo tanto, la longitud de este segmento sería la función evaluada en 2. Vamos a esto multiplicarlo por la función evaluada en 2. Y ahora le vamos a sumar la función evaluada. Vamos a ubicar esta coordenada. Sería 6, f de 6. Así que aquí tenemos la función evaluada en 6. Pero esta área, lo que tenemos aquí, solamente representa el área de esta sección. Nos falta todavía agregar este otro trapecio. Así que dentro de esta expresión que ya tenemos o que ya estamos manejando, vamos a tener que agregar aquí más 1/2 todavía. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí, desde este punto hasta esta coordenada? Es idéntica a la anterior. ¿Cómo la obtuvimos o cuál era el planteamiento que yo te proponía? Es la distancia aquí, en este caso el límite superior, menos el límite inferior. Todo esto lo vamos a dividir entre el número de trapecios que nosotros queríamos, ¿no? Dividir entre el número de trapecios nos va a dar las longitudes o las alturas de todos los trapecios con los que estaríamos manejando. En este caso vamos a colocar entre 2 y lo vamos a multiplicar por la suma de las alturas para este segundo trapecio. La primera altura sería esta longitud o este segmento, sería la función evaluada en 6. Vamos a escribir aquí, función evaluada en 6, más la segunda altura sería la función, vamos a colocarlo correctamente, la coordenada, sería 10, la función evaluada en 10. Cerramos aquí y tendremos aquí función evaluada en el 10. Esta expresión es la que me permitiría obtener el área aproximada mediante estos trapecios. Pero en esto que tengo aquí podemos reescribirlo un poquito diferente y que es lo que nos va a empezar a ayudar a deducir el método numérico. Observa cómo ambos términos, tanto este que fue para el primer trapecio como este otro, comparten o tienen términos en común, el 1/2 y el 10 menos 2 entre 2. Vamos a factorizarlo, devolviéndonos lo siguiente. 1/2 multiplicando a 10 menos 2. Todo esto se divide entre 2. Y ahora lo vamos a multiplicar. Observa, con mucha atención, sería este factor, f evaluada en 2, más la función evaluada ahora en 6. Ahí está. Déjeme aquí, acomodo los colores. La función evaluada en 6 sería de este factor más lo de este otro factor, que sería la función evaluada en 6 más la función evaluada ahora en 10. ¿Cómo podemos reescribir esto? Lo que tenemos aquí ya es ganancia, pero observa cómo tenemos 2 veces f de 6, así que yo puedo escribir más 2 la función evaluada en el 6. Por último, la función evaluada en el 10. Esta expresión que te estoy mostrando aquí me permite encontrar ahora el área aproximada con esos dos trapecios. Más o menos hay que empezar a ver qué es lo que va a ocurrir en nuestra fórmula. Pero para poderlo deducir mejor, vamos ahora a trabajar con otro caso. Imaginemos que ahora el valor de n es 4. Bueno, teniendo aquí nuestra figura, vamos a copiarla acá.
Si el valor de ED es 4, quiero que observes cuántos trapecios estaríamos formando. Primero, vamos a tener aquí el límite inferior, ahora el límite superior. Vamos a tener esta parte, esta otra parte. Okay, ahí estarían los 4 trapecios que nosotros requerimos, o cuando menos las 4 delimitaciones. Y empezamos aquí a marcar aquí para terminar la figura. ¿Cuáles son las áreas que nosotros estamos aproximando? 2, 3 y 4. Esas 4 áreas son las que nosotros estamos obteniendo con esos 4 trapecios. Ahora, vamos a apuntar aquí arriba que el número de trapecios fue 4. ¿Y cómo quedaría la expresión para obtener el área? Vamos a escribir área es igual, todavía el 1/2 por parte de la fórmula. ¿Y cuánto mide? Aquí esto que sería la altura de nuestro trapecio si estuviera de forma horizontal. Bueno, tenemos que sería el límite superior, bueno, sabemos que es 2, pero una manera distinta de plantearlo es el límite superior, que sería el 10, menos el límite inferior, que fue el 2, que se está dividiendo ahora entre 4 trapecios que nosotros lo planteamos desde un principio. Todo esto debe de multiplicar la primera, en este caso la primera longitud, o esta primera base del primer trapecio que tenemos aquí, que sería la función evaluada en 2, más la siguiente longitud, que sería la función evaluada en 4. Vamos a poner acá. Pero todavía no terminamos, eso solamente es el primer trapecio. El segundo trapecio nos generaría ahora 1/2 de otra vez 10 menos 2, todo esto dividido entre 4, y multiplicaría ahora, ojo, sería cuánto mide esta longitud para este trapecio. Sería la función evaluada en 4 más la función evaluada en 6. Vamos a apuntar aquí, función evaluada 4 más la función en 6. Pero eso solamente es el segundo trapecio. Para el tercer trapecio, la longitud de este segmento sería la función evaluada en 6, así que todavía vamos a continuar trabajando. Vamos a poner aquí más, vamos a continuarlo aquí. Todavía tendríamos el 1/2, la longitud de este segmento, que sería el límite superior menos el límite inferior entre el número de trapecios que nosotros definimos, multiplicando a la función evaluada ahora en 6, que viene siendo esta longitud, más la función ahora evaluada en 8, que viene siendo esta otra. Con eso obtenemos el tercer trapecio. El cuarto trapecio, bueno, no es diferente, la lógica que ya aplicamos sería 1/2, nuevamente 10 menos 2, poner aquí color, entre 4, multiplicando esta longitud, que sería ahora la función evaluada en 8, más esta otra longitud, que es la función evaluada en 10. Marcar aquí nuestro 10. Todo esto sería la expresión para obtener el área a partir de los trapecios que hemos dibujado. Pero de nueva cuenta, tenemos términos comunes que nosotros podemos factorizar. ¿Cuáles son ellos? Bueno, tenemos que todos los 4 términos están compartiendo esto que yo te estoy marcando aquí en amarillo. Por lo que nosotros podemos hacer la factorización correspondiente. El área quedaría ahora como 1/2 multiplicando al 10 menos el 2 entre 4. Ahora observa qué es lo que va a suceder aquí. F de 2 más F de 4, F de 2 más F de 4, más todavía F de 4 más F de 6, más F de 4, vamos a ponerlo aquí en verde, más F de 6. Después todavía hay que sumar F de 6 más F de 8, más, vamos a apuntarlo aquí, F6 más F de 8, más, y todavía, ya casi para terminar, hay que agregar F de 8 y F de 10. La función evaluada en 8 de nuevo, y por último la función evaluada en 10. Aquí vale la pena analizar qué es lo que está ocurriendo dentro de todo este término. Área es igual a 1/2, todavía tenemos en este caso 10 menos 2 entre 4.
multiplicando, observa cómo f de 2 y f de 10 son son las únicas dimensiones que no están dos veces. De ahí en fuera, f de 4, f de 6 y f de 8 están apareciendo en dos ocasiones, por lo que podemos reescribir esto como f de 2 más f de 4, bueno, mejor dicho, 2 veces f de 4, o es más, puedo escribirlo así. 2 veces f de 4 más f de 6 más f de 8. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, ahorita te lo aclaro un poquito más. Este 2 está multiplicando a cada uno de estos términos. Está ocurriendo aquí lo que sería una ley distributiva. De manera que me generaría la expresión que tengo aquí arriba. Y por último hay que sumar la función evaluada en 10. Cerramos aquí los paréntesis. Quiero que empieces a observar esas pequeñas relaciones, esas pequeñas secuencias que tenemos dentro de este ejercicio. Observa, cuando el valor de n era 2, teníamos estos mismos números, que son la evaluación en los límites, y teníamos 2 veces el número que estaba en medio. Para esta otra expresión, donde el número de trapecios es 4, otra vez tenemos un caso un poquito similar. Los límites están aquí y la parte interna está 2 veces. Vamos a continuar el análisis en un segundo video para entender un poco mejor cómo vamos a deducir la fórmula.